Bueno, si tuvierais que con el responder texto bíblico. rápido a esta pregunta, ¿con un sí o un no solamente? ¿Con un sí o un no solamente? Con un sí o un no solamente. ¿La salvación se pierde? Mi respuesta con un sí o un no es no. No. Yo si es con un sí, con un no, es no. Pues 3 no, tío. Siguiente, ¿Y MacArthur y Bell? ¿Ramón Bell? MacArthur Uy. MacArthur dice... MacArthur me lo puedo poner así en plan lado oscuro de la fuerza. No, No. pero a lo mejor tú no la tienes. Claro. Por tonto. Y Ramón Bell diría... ¿Qué es la ¿Qué es la salvación? Claro, ¿la salvación de qué? ¿De cuándo? ¿A Claro. dónde? Claro. Sería la respuesta más Sí, directa. es que como un haría. DJ. Es como un DJ, Ramón Bell. Es como un Sí, DJ. es Juan Luis Guerra, ¿no? Vale. Vale, dicho esto, que no aporta nada, Sí. ahora sí vamos al tema. ¿Por qué no, Óscar? Vas a empezar tú haciendo un pequeño acercamiento desde la teología o desde la Biblia, que no es lo mismo, ¿eh? Pero adelante. A ver, esta pregunta es de las que nos hemos hecho. Es de campamento, es de campamento, es de última noche de campamento, De junto con los siempre. chistes. Y junto con escaparte con alguna. ¿Por qué me miras? Porque Sí, la No, a salvación. ver, vamos a ver. un poquito. la salvación se pierde, los chavales también se pierden la última noche. A ver, que nos hagamos esta pregunta es muy normal. Sí, claro. Y Para que no empezar, tiene ¿por una, qué? y que no tiene una pregunta, que no tiene una respuesta cerrada, Sí, creo que también es normal. sí. O si nos ponemos a estudiar la Biblia, encontraremos argumentos bíblicos válidos, decentes para sostener ambas posturas, o por lo menos ideas que pueden apuntar o señalar hacia ambos lados. Y de que la salvación se pierda o no, por ejemplo, hay implicaciones muy serias sobre teología propia. Mm. ¿Quién es Dios si la salvación se pierde? ¿O quién es Dios si la salvación no se pierde? Ujú. Creo, Claro. que entonces es una respuesta que creo que va mucho más allá del propio hecho de si se pierde o no se pierde la salvación, sino de quién es Dios y entonces cómo es el plan de redención, qué implicaciones tiene, en qué lugar me deja, cómo de confiable es Dios si la salvación se pierde o no se pierde. Y luego una y otra enfatizan a atributos diferentes. O sea, si se pierde, pues a veces sobreenfatiza la justicia de Dios, su santidad, ¿no? Porque La libertad humana. la libertad En sentido, humana claro. también. Y si no se pierde, a veces se suele enfatizar la misericordia o la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Ujú. Hay, por ejemplo, textos que se utilizan, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la segunda parte, dice, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Aparte de que las palabritas también ayudan como a meter ese susto. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La idea es, oye, hay que ocuparse, de alguna manera parece que hay que cuidarla en un sentido. Y el siguiente versículo es el que quizás se utiliza por el otro lado, el 13, ¿no? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que, no sé, algunos dicen que hay Cosa que tuya, pero cosa de él. cosa tuya, pero cosa Sí. de él. Y bueno, aquí puedo sacar también una idea. Yo he dicho no directamente porque no como... Porque claro, los que creen que sí, les echan en cara a los que creen que no, diciendo, claro, eso es para tú hacer lo que te da la gana y entonces es como una licencia para pecar 007, haz lo que quieras, como ya no la has perdido, pues ya la tienes forever and ever. Y los del no les dicen a los que sí, pero claro, no confías en que el amor de Dios, ¿no? en que ¿cómo es? La permanencia de los santos, ¿no? Que los que son santos permanecerán porque Dios es el que produce en vosotros. Tal. Entonces, está esta guerra y bueno, simplemente era punto uno. Punto dos, a mí me interesa... A veces. ¿Puedo hacer un paréntesis con algo que has dicho ahora? Antes del punto 2. Es que siempre puedes hacer un paréntesis. Porque, claro, molaría mucho hacer un estudio o ver quién peca más. ¿Quién peca más? ¿Los que creen que sí o los que creen que no? Ah, qué bueno. Estaría muy A ver, guay. ¿cuál es el resultado? ¿no? A ver quién. Práctico. Exacto. Mm. Y luego está pensando, y en verdad, la naturaleza de pecado es la misma. Es decir, que aunque tú pienses Digas que sí o sí, no. yo piense que no, tú digas que tú es una licencia para pecar más y yo peco menos. Y aunque fuera objetivamente cierto que cometes menos pecados, tu naturaleza de pecado está igualmente perdida. Ujú. Necesitas la misma salvación que yo. Quiere decir que a veces los propios argumentos son argumentos falaces. Claro, el tema de la salvación se pierde o no se pierde también tiene que ver con el tema de la predestinación y quién está escogido. Ujú. Esto aquí también es un tema importante, no sé, el hecho de que parece que
los que creen que la salvación no se pierde creen que Dios ha escogido a unas personas en particular y a otras no. Entonces eso nos hace cuestionar la propia justicia de Dios. Nos parece injusto el hecho de que Dios haya escogido a unos y a otros no. Eso también complica el tema, ¿no? Y en ese caso, ¿debo, por ejemplo, evangelizar o no? Porque si es Dios el que escoge, ¿de qué modo intervengo yo en la salvación de otra persona? Etcétera. A mí me resulta muy interesante, aparte de ver los argumentos per se de por qué se sostiene una postura u otra, es por qué una persona sostiene una u otra. Claro, es decir, claro. el por qué tengo esta teología, que a veces no es porque lo creo, sino porque lo he vivido de una manera o estoy en un Necesito sitio, creerlo. necesito creer esto mejor por si acá o no, ¿no? Y luego también en esta pregunta hay otra complicación y es qué es la salvación. Porque claro, cuando hablamos de si la salvación se pierde o no, de lo que se está hablando es de la vida eterna, entendiéndola como la vida futura en el cielo o esa recompensa inmerecida, pero que es ese cielo. Pero en realidad en el texto bíblico es verdad que la salvación tiene que ver con la eternidad, Por supuesto. pero es un concepto más amplio. La Que salvación, que incluye nuestra vida hoy. nuestra vida actual, la salvación empieza Claro. ahora, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ese conocer a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, habría que abrir más el panorama para irse al concepto de salvación. Que Ramón Bell lo ha comentado medio jocosamente, como es él. Pero bueno, es un tema también interesante, el hecho de qué es la salvación en toda su amplitud. Y bueno, lo que tenemos claro es que es un don, es una gracia de Dios. Y en mi caso, insisto, mi respuesta era no, pero por una cuestión no en mi caso. Y creo que esto es importante. O sea, que cuando hablemos de la salvación, si se pierde, si no se pierde, lo de la elección, a quién elige Dios, yo creo que en la Escritura es como que, bueno, nos ha elegido. Sí. Pero no tengo que estar reflexionando en si a este sí o a este no, sino yo me O sea, no- sé no es mi elegido, labor, claro. exacto, pero yo me sé elegido por el amor de Dios, que es un amor eterno, porque claro, el amor eterno es Dios me amó, Dios me ama y Dios me amará a la vez, es un amor eterno, que está, Él me ha amado, Él es amor, entonces, pues sí, me ha elegido, en su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, Efesios. Entonces yo en mi caso, en la experiencia basada en la Escritura que uno tiene con el Señor, yo me aferro de Romanos 8, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ¿no? Entonces, en esa fe es que ando, en la fe de que Él actúa poderosamente en mí, dice, ¿no? Pero bueno, en mi caso, ¿no? Pero no es por sistematizar, sino, bueno, alguna cosita más. La salvación. ¿Se pierde? No, ¿No se está pierde? bien. Qué importante aprender a vivir con esta paradoja. Hay una frase que no sé si la he mencionado alguna vez, Sí. de un pastor americano que se llama A.J. Sherrill. Y el tío dice dice, en mi relación con Dios, Dios tiene el 100% de la responsabilidad y yo tengo el otro 100%. Exacto. Entonces aquí hay una paradoja muy baja. Filipenses. Y eso es algo que iba a decir, se me ha olvidado. El hecho de las tensiones teológicas. Yo creo que hay tensiones teológicas en la Biblia que si las resolvemos nos equivocamos. O sea, que si decimos A o B, no, a veces es un y, son las dos cosas. Claro. Pero, por ejemplo, la encarnación de Dios. Es decir, Jesús era 100% hombre, 100%. Y esto lo suscribimos Claro. ortodoxa, o sea, en la ortodoxia, ¿no? Y como esta tensión, muchas otras. Así que bueno, que no nos pongamos nerviosos. Gracias a Dios hemos recuperado un poco el poder vivir en el misterio actualmente, en el siglo Sí. XXI. El decir, oye, hay una parte de misterio con la que simplemente debemos creer y que Pablo mismo, ¿no? Dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Disfruto de esto, no lo termino de pillar, pero vamos para adelante con esto. ¿Alguna cosita más de la salvation? Bueno, animar a la gente a que si se hace esta pregunta, sepan por qué se la están haciendo. Si es por temor, si es porque quieren tener un juicio acerca de otra persona. Porque quieren ser más listos que nadie. Sí, entonces es bueno saber la motivación que hay detrás. Toque pastoral. Y saber también que vas a encontrarte, sostengas la opción que sostengas teológicamente, y por muy honesto que, evidentemente, que sostienes una idea, lo sostienes con honestidad. Crees que es lo mejor, crees que es Claro. lo correcto. Reformer. Pero tienes que asumir que entonces hay textos con los que chocas. Es Sí. decir, estés en un lado o en el otro de este Ay, espectro, Lo que acaba de decir el Oscar. hay textos bíblicos que no son fáciles de explicar. Un toque Bueno, pastoral. leímos nosotros ayer grabamos el segundo capítulo de Hebreos Sí. y Hebreos 6 tiene uno de esos pasajes. ¿Puedo hacer Los una que- pregunta? Sí. ¿Os habéis duchado de ayer a hoy? Sí, esta mañana. Yo no. Nada, que Hebreos 6 contiene uno de esos pasajes que son difíciles de Sí. interpretar. Yo quería, antes de pasar a la siguiente pregunta,
un toque pastoral. Porque lo que sí digo aquí sobre la mesa, el hecho de que esta gente que cree que pierde la salvación por pecar. Claro. A mí me parece yo ahí. O sea, que esta gente que dice, no, es que se me ha caído la salvación. No, hasta el punto de que si mueres pecando. Claro, esa movida. El momento que te pille como ladrón en la noche, Jesús, ¡Oh! post pecado, Ese es otro melón. Sin que te da tiempo a Arrepentirte. hacer los 4 Ave Marías y los 7 rosarios. ¿Ahora qué hacemos? Que ese es otro melón importante, que es el del suicidio. La persona que se suicida es salva o no es salva, ¿no? Porque está muriendo, o sea, en se acaba principio, aquí. está muriendo pecando. Claro, pero eso sería fruto de la respuesta a esto que estamos Claro, diciendo, ¿no? es importante. Que hay gente que lo lleva a este extremo, ¿eh? Que a cada punto de tu vida en el que tú pecas estás perdiendo la salvación y luego tienes que hacer un esfuerzo por recuperar convencer a Dios Claro, otra vez esa economía de que no te la tiene ningún devuelva, sen- ¿no? tiene ningún sentido. O sea, yo ahí sí que Es digo, una vida de tristeza y de sí. amargura y de esclavitud Sí, sí. y de miedo. Claro. Joder, a ser eso. Bueno, bien, lo tenemos. Primer punto, sí. Primer punto, primera pregunta. Yo creo que estáis bien. ¿Cómo vais de tiempo?